Desde las fronteras de Texas hasta los pasillos del Poder Ejecutivo en México y Estados Unidos, nuestro invitado de hoy ha trazado un camino extraordinario. Nacido en Fort Worth en 1955, hijo de madre estadounidense y padre mexicano, Juan es el puente viviente entre dos naciones. A los 19 años ya tenía su licenciatura y a los 25 un doctorado. Un prodigio académico convertido en estratega político. Fue quien conectó a Vicente Fox y George W. Bush, aun cuando eran gobernadores, y terminó siendo clave en sus campañas presidenciales. Juan fue la voz de millones como coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior. Ha sido llamado uno de los 100 hispanos más influyentes del mundo y asesorado a líderes como Felipe Calderón, John McCain y Xóchitl Gálvez. Ha aparecido en la portada de Fortune Magazine como una de las personas más influyentes que conocemos. En adición a ello, Juan tiene un doctorado en letras y un doctorado honoris causa en Nueva York. Asimismo, lo podemos describir como un intelectual, poeta, humanitario y figura mediática. En CNN, Univision y Fox News es común verlo participar. Asimismo, Juan sigue hoy marcando el rumbo del liderazgo binacional. Su historia es la prueba de que cuando el talento se une a la pasión, no hay fronteras que lo detengan. Hoy con nosotros, Juan Hernández. Muy querido Juan Hernández, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Yo estoy a todo dar, estoy en Guanajuato, la capital del universo, un lugar donde siempre es primavera. Me encanta estar en este lugar específico de Guanajuato y platicando con amigos como tú, Julio. Gracias, querido Juan. Pues yo también muy ilusionado de llegar a esta entrevista, de que nos hagas favor de participar en esta serie de programas, y por muchas razones. Una de ellas porque hace muchos años, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar por primera vez para gobierno del estado de Guanajuato, años 1996, 97, por allá, tuve la oportunidad de conocerte, mi querido Juan. No nada más de conocerte, sino también de admirar el trabajo que hacías. Desde aquellos años, y supongo que desde muchos años antes, ya tu vocación por servir a la gente, por servir a los migrantes, por crear un puente de interlocución con los mexicanos en el exterior y los guanajuatenses en el exterior, ya daban cuenta de ello. Pero platícame un poquito, Juan, primero que nada, cómo es que a través de tu formación profesional defines dedicarte por tantos años a ser un gran interlocutor. Es más, tú ya deberías de ser embajador. Eres un interlocutor nato entre la gente de México y los Estados Unidos. ¿Qué te motivó a ello, Juan? Mira, Julio, me encanta que has utilizado la palabra servir. Creo que dos o posiblemente tres veces hablaste de cuando tú pudiste servir al entonces gobernador Vicente Fox. En estos tiempos de tanto debate político, también económico, pero político, en que individuos en diferentes países, sin meternos en nombres necesariamente, no muestran que el ser un servidor público es de servir a otras personas. Qué padre que tú inicies la conversación hablando de esto que tanto apreciamos tú y yo, el gran honor de servir a otras personas. Eh, Rápidamente, yo creo que esto lo aprendí de mi papá, te soy honesto, yo lo vi a él servir aquí en Guanajuato como abogado, ir a las prisiones y me llevaba con él, fíjate, a las prisiones, me presentaba a los reos y me decía, mira hijo, este señor, sí, parece ser que es culpable, pero tiene derechos, tiene el derecho de explicar qué fue lo que pasó en realidad antes de ser condenado. Entonces, vi a mi papá tan interesado en servir a otras personas que pues me fue llevando, me fue llevando. Tu vocación inicial, ¿qué es lo que decides estudiar? Recordemos que siempre en este momento vocacional o prevocacional, a la edad que tenemos cuando salimos rumbo a la carrera, es muy difícil realmente tener la certidumbre de decir, quiero ser esto o quiero ser aquello, o bien, voy a ser abogado, voy a ser tal, pero uno acaba dedicándose a otras cosas. ¿Cuál fue tu caso? Mira, fíjate que desde niños, y me acuerdo desde los 9 años de edad, yo quería ser escritor.
pasan los años y no hay carrera para ser escritor. Hay algunos lugares donde ya empiezan a dar esos títulos, es carreras, pero me acuerdo que al terminar la preparatoria en Guanajuato, le dije, papá, no voy a estudiar en la universidad. Me dice, a ver, espérame. Mi papá abogado me sentó en su oficina, a ver. Y mi papá y yo podíamos darnos unos agarres muy, muy, muy padres, muy fuertes. Y dije, ahorita mi papá me va a poner, pero como campeón, ¿verdad? Como que no quiero estudiar y yo me voy a poner peor. Entonces le dije, no, es que yo quiero ser escritor. Pues yo tenía 17 años de edad y nadie me va a enseñar a ser escritor, así que no voy a estudiar, voy a escribir. Y mi papá, pocas veces en su vida, se calmó y me dijo, a ver, ¿quieres ser escritor? ¿De acuerdo? Yo seré tu fan número uno. Seré el primero en comprar tus libros. Seré el que te va a promover como nadie más. Pero ¿de qué vas a escribir? Así que, ¿por qué no estudias algo? Química, leyes. Él quería que fuera abogado como él. Leyes, cualquier cosa estudia y te va a dar material para escribir. Y yo me quedé también, como muy pocas veces, dije, caray, papá tiene razón. ¿De qué voy a escribir? Entonces me metí en las mañanas aquí en Guanajuato a estudiar leyes y en las tardes a filosofía y letras. En las mañanas con mis amigos estudiantes de corbatita, ya en primer semestre de leyes, ya de corbatita, ya eran todos abogados. Y en las tardes me iba con mis amigos, la mayoría que ya fumaban marihuana, ya fumaban en lo largo, en los 70, ¿no? Entonces sí me dediqué mucho me fui a Estados Unidos después de filosofía y letras aquí, hice maestría y doctorado en Estados Unidos. Te presumo, terminé la licenciatura en letras a los 19 en Estados Unidos, muy joven. Tomé muchos cursos en verano y todo y terminé eh, casi 2 años antes que mis compañeros y lo saqué el doctorado también muy joven a los 25 y siempre escribiendo y siempre dando clases. Los escritores, pues muchísimo nos dedicamos a la academia y trabajé en diferentes universidades, saqué lo que es el tenure en Estados Unidos 2 veces en dos diferentes universidades y creé un centro de estudios Estados Unidos-México en la Universidad de Texas en Dallas. Hasta este momento sirviendo, espero que sea cierto, sirviendo a estudiantes, buscando ayudar a otros jovencitos con sus sueños, con ideales. Y, y ya después de varios años con mi centro de estudios de Estados Unidos, México, cometí el grave error de invitar a un político, Vicente Fox, gobernador de Guanajuato, a dar una plática en mi universidad. Yo no lo conocía, pero a través de amigos tuyos y míos, Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Romero Hicks, Luis Alberto Villaseñor, lo invité y voló para allá. Y tú lo conoces bien, tiene unas manotas así muy, muy grandes, ¿no? Entonces me agarró la mano y todavía no me suelta. Así, desde abril de 1996. Abril, creo que era 17 o 16 de 1996. Y pues mañana tengo reunión con él, inclusive cree que todavía trabajo para él. Sí, 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 pero bueno, eso da mucho gusto porque quiere decir que se ha hecho un trabajo en equipo muy positivo. Justamente a eso voy. Tú pasaste de la academia a ser una figura pública y una figura clave en campañas presidenciales históricas, mi estimado Juan, porque la campaña presidencial del presidente Vicente Fox fue una de ellas, pero a su vez también la del presidente George W. Bush, que realmente a mí me consta, nadie me lo platicó. Yo presencié ese encuentro del presidente Bush en Guanajuato, en el Rancho San Cristóbal. Nadie me lo platicó. Tú Sí, eras sí. uno de los protagonistas principales. A mí nada más me tocaba hacer la transmisión del evento para televisión, pero tú eras el actor principal junto con el presidente Fox, el presidente Bush. Nadie me lo platicó. Yo en mi vida me hubiese imaginado a un presidente de los Estados Unidos de América aterrizando en Guanajuato para ir al rancho de un presidente mexicano. Sí. Platícame un poco, mi querido Juan, ¿qué recuerdas de esos momentos? Pues mira, llevaba este centro de estudios de Estados Unidos México, 93 lo iniciamos, y invité a Carlos Fuentes, 2 veces fue Carlos Fuentes, diferentes artistas,
escritores, músicos, etcétera. Y de repente Víctor Almeida, un empresario, patrocinador, muy joven en aquel tiempo, patrocinaba muchos de los eventos, y me dijo, oye, deberías de invitar a algunos políticos. Ya dentro de 3 años va a haber elecciones y ¿por qué no empezar a educar acá lo que está pasando en México? Él tenía la vista en algunos gobernadores, un gobernador de Chihuahua, él Claro. pensaba que a lo mejor podría ser, ¿te acuerdas de Barrio? Sí, Pancho Y Barrio. Ujú. Pancho Barrio. Y entonces a mí se me ocurrió, oye, de veras buena idea de invitar a algunos líderes políticos a que vengan también a nuestro centro de estudios Estados Unidos, México, para que estudiantes de maestría y doctorado especialmente entiendan qué está pasando en México en la política, tiempo de presidente Cedillo. Ah, y pues le comento a nuestro amigo José Luis Romero y a Luis Alberto, oye, ¿y qué? ¿Fox habla inglés? Sí, habla re bien, Juan habla inglés y trae botas de Texas y no sé, quién sabe qué, y se apellida Fox y digo, y querría él venir a mi centro, a dar una conferencia en la universidad. Ha venido Carlos Fuentes, le presumí ese para que, a ver si, dice, pues vamos a preguntarle. Y mira, sin mandarle una carta oficial de la universidad, sin nada, 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 todo así oral, le dijeron en la tarde, dice, sí, sí voy, deja ver que, pues en 12 días voy. Y me hablan que va en 12 días. Digo, oye, espérame, todavía no lo organiza. No, no, Juan, ya está. Y va en 12 días, sí. Así que organízalo. Entonces, pues lo organizamos. No, fue padrísimo, los estudiantes y con su casi perfecto inglés, pero esa personalidad que tiene, llega ya, no va de corbata, va de blue jeans, y todos los estudiantes, los maestros, todos muy, muy interesados. Y yo había conocido a George W. Bush, gobernador de Texas, en algunos eventos de cosa de educación bilingüe, cosa de cómo ayudar a los chavos hispanos a que aprendieran español. Y él hablaba poquito español y le encantaba, Y fue hacia la esposa incluso, ¿no? sí, exactamente, Laura, sí. Laura. Ujú. Bueno, y entonces se me ocurre hablar al Capitolio, ahí en Austin, Texas, y con la secretaria, disculpe, fíjese que va a venir el gobernador de Guanajuato, y yo no sé si se interesaría el gobernador en recibirlo y pues que comieran, tomaran un café o algo. Y pues me hablan a los 2 días, que dice el gobernador que sí, que podrías a las 4 de la tarde el día, que, pues sí, entonces, para hacértelo corto, da la conferencia en la universidad, nos subimos a la avionetita, tú la recuerdas, de Guanajuato, vamos a Austin, nos vamos al Capitolio, nos está esperando el señor Bush, ¿sí? Se meten ellos dos adentro y lo estamos escuchando. Entro yo al final y estoy sentado entre dos señores que en 3 años, menos de 3 años, los dos serían presidentes. Y pues cambió toda mi vida. O sea, no, no, no es que yo lo haya pensado, lo haya logrado. Así suceden las cosas y fueron tiempos muy, muy interesantes, con un gran potencial que tristemente muy poco se logró de todo lo que se soñó. Tiempos de cada uno de los gobiernos, mi querido Juan. Yo siempre digo que este México que tenemos día a día va de lo deseable a lo posible. Y es una regla, creo que en la política opera a diario. Uno puede tener las mejores intenciones, los mejores deseos, pero simplemente las coyunturas te permiten hacer solamente determinadas cosas. Hay un tema importante, fuiste pionero en programas que conectan a los mexicanos en el exterior. Lo hiciste con una pasión y una voluntad. Yo me acuerdo de ti en las juntas de gabinete, exponiendo lo que, además con tu expresión tan auténtica, tan sincera, y con ese carácter que siempre tienes de emprender, de ser positivo. Y me acuerdo de ti exponiendo, no, hombre, vamos a hacer con los migrantes esto y aquello. Y cómo te observaba el gobernador Fox y decíamos, este cuate, sí, con él lo vamos a lograr. Y se lograban las cosas, mi querido Juan. Era padre, era un equipo muy padre. Sí. Sí, am, tengo que darle mucho el crédito a Fox, de verdad, ¿eh? En aquellos tiempos, vamos a decir, en los 90, no se veía al migrante como un héroe. Ahora muchos les llaman, y el gobierno federal de ahora les llaman los héroes. Digo, qué padre. Se veía más como un aventurero,
un joven, normalmente, ¿verdad? De 17 años, 16 a 20, 19, que se iba a la aventura a Estados Unidos, sí a buscar dinero para ayudar a su familia, pero ya allá, inclusive aquí, ya se nos olvidó, pero había una discriminación. No, no, tú ya te fuiste. No, no, tú ya te crees mucho porque ya estás allá y andas en una troca, ¿verdad? Ya ganas dólares y regresaban y no, había mucho bullying aquí, de verdad, a los que se habían ido. De aquel lado había discriminación, sí, terrible. eh, Al mismo tiempo con los afromexicanos, de que no blacks, no niggers decían, perdón el vocabulario, estamos en español, pero en inglés soy re feo, no niggers y no spics, que eran los mexicanos, eran los dos insultos al mexicano y al negro, y parejo los dos. Este, y Fox, tengo que darle el crédito. Él estaba recordando, yo fuimos a un evento, él como gobernador, con la Cámara Hispana a Estados Unidos, a Los Ángeles, recuerdo, y al ir saliendo de la conferencia esta nacional de cámaras hispanas, me dice, mira Juan, dice, esos son los mexicanos del futuro. Dije, ¿cómo? Dice, sí, dice, mira, son bilingües, tienen profesión, o sea, se han educado, no creen en fronteras, van y vienen a los dos países, son una bendición a los dos países. Esos son nuestros mexicanos, tú lo vas a ver en el futuro. Él ya lo veía eso, ¿eh? Él ya veía, y en su primer año de presidente lo logró de que ya pudieran votar allá. O sea, no pudieron votar antes. O sea, este empuje hacia el México transnacional, él ya lo veía y él ya los dignificaba a ellos cuando mucho de México no lo hacía. Implementar la oficina de la presidencia para los mexicanos en el exterior. Te toca y derivado de lo que habías hecho ya en Guanajuato un poco, digamos que fue un buen propedéutico, pero llegas a crear esa oficina y a dignificar a esa gente, Juan. Desde luego que sí, la visión del entonces gobernador y posteriormente presidente, pues tenía que ver, pero era impensable que a esta posición hubiese llegado a crear esa oficina alguien que no tuviese lo que tú ya traías, que era, conocías por nombre, apellido, por historias de vida a mucha gente de esa comunidad. Pues mira, no platico mucho esto, Julio, pero contigo sí, hay confianza. Gracias, Y, gracias. y 1 millón de personas, creo que ya tienes 2 millones que lo ven el programa. Fíjate que yo soy México-americano. ¿Sí? Yo nací en Fort Worth, Texas, ¿sí? No nací en Guanajuato. Mi papá, sí, de San Miguel de Allende, mi mamá de allá, pero estuvo dispuesto México, si quieres le ponemos el nombre Vicente Fox, porque crear un puesto, no para mí, un puesto para un mexicano americano como parte de su gabinete presidencial. O sea, cuando obviamente, imagínate, educación, relaciones exteriores, salud, con todos sus presupuestos tan importantes, de tanto impacto, pero él decir, no, en mi gabinete no es que quiero a Juan, quiero algo simbólico importante exterior. Y por cierto, el primer evento en Los Pinos, el primero, ¿sí? Fue un evento con los mexicanos en el exterior. Una recepción para ellos el 2 de julio en la tarde, después de todos los eventos, todo el rollo, a las 6, 7 de la noche, se abrieron las puertas de Los Pinos y entraron los mexicanos del exterior. Y hubo cientos de clubes y organizaciones que nunca habían sentido esa puerta abierta a ellos que se habían ido, ¿verdad? Ahora, platícame un poco de tu plan de trabajo en esa creación de esa oficina. Desde luego, uno de los resultados, desde luego, tiene mucho que ver lo que tú ya has mencionado de poder votar. Eso fue, vamos, un avance histórico, que por ratos histérico también, porque costó mucho Sí. trabajo. Pero cuéntame, tu visión, ¿qué era? ¿Cuál era tu deseo en esa oficina como tema, eje principal? Mira, por un lado era trabajar con los consulados. En aquel tiempo no llegaba a los 50 y tantos que son ahora. Eh, Trabajar con ellos para asegurar de que el trato, hemos utilizado varias veces la palabra dignidad, un trato digno a ellos. O sea, aquí no hay diferencia entre si eres documentado o indocumentado. El consulado es de este mexicano y a abrir las puertas y a permitir que ellos reciban todos los servicios de mexicanos. Y
hubo resistencia, te tengo que ser honesto, sí, o sea, no estaban acostumbrados. Entonces, se empezó a crear un montón de programas maravillosos con los cónsules y algunos cónsules, la verdad, maravillosos. Por otro lado, se creó, por ejemplo, un programa que se llamaba Adopta una Comunidad y era de mexicanos allá, sí, pero no solo mexicanos, de empresas en Estados Unidos que quisieran, ya ves que hay ese programa Adopt a Community, Adopt a Road, muy, muy, muy gringo, la verdad. Pues acá lo tradujimos al español, lo convertimos y lo hicimos Adopt una Comunidad. Y pudimos juntar empresas de allá gigantescas que tomaron un lugar específico del cual salieran muchos migrantes. ¿Ok? Donde la gente no podía encontrar empleo ahí, oportunidades ahí, para poder atender a su familia, para poder subsistir, para poder crecer. Entonces, para que, para que no tuvieran que irse, vamos a crearles oportunidades. Bueno, nuevamente, la gran nación transnacional, trabajando con las empresas en Estados Unidos, muchos de ellos es empresas que o tenían presidentes o vicepresidentes mexicanos, empezamos a crear ese programa. Fue de millones y millones de dólares, ¿sí? Increíble cuánto sobrepasaban cada año nuestras metas. Segundo, y podemos platicar de muchos programas, pero el segundo fue el 3 por uno. Ya existía el programa 3 por uno, pero no era oficial. Y los zacatecanos, ya sabes, y de algunos otros estados también ya traían muchos programas muy, 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 muy padres, pero y Guanajuato también, pero no, el gobierno federal no tenía ningún liderazgo en promoverlo o en ponerle realmente un presupuesto. Vicente Fox, nuevamente, con desarrollo social, dijimos, bueno, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? ¿Unos 5 millones de dólares? Sí, no recuerdo la cantidad exacta. Ahora le vamos a ver si los migrantes y sus clubes lo pueden empatar, luego los estados empatar y luego los municipios empatar. Por eso es 3 por uno, para arreglar la comunidad, la calle, etcétera. No, hombre, casi nos duplicaron el primer año los migrantes. Entonces, lo subimos, no recuerdo si a 15 millones. No, hombre, nos triplicaron. Creo que ya andamos en 50 millones de dólares y seguían los migrantes poniéndole más dinero para apoyar a sus comunidades. Nuevamente, son ellos, mi querido Julio. O sea, uno nada más les da un poco de atención, de dignidad, y todo lo que ellos pueden hacer por México nos rebasa. Las cosas en la vida pueden ser circunstanciales, mi querido Juan, pero muchas son decisiones personales. A ti con el paso del tiempo la vida te ha ofrecido también la oportunidad de seleccionar a quién ayudar, a qué líder ayudar, en qué líder creer, a qué proyecto sumarte. Eso es algo que tú ya, pues tu edad, tu trayectoria te lo permite y es muy favorable que así suceda. Pero ¿qué cualidades has buscado tú en un líder antes de decidir apoyarlo o participar con él? Tú antes no participabas en política, ya lo Nada. explicaste aquí. Es hasta que te da esa mano Vicente Fox que tiende a no soltar por lo regular a lo largo de su vida. Que qué afortunado que así haya sido, porque Claro. nos pasa de alguna manera, siempre que yo tengo oportunidad de poder contribuir o devolver algo al presidente Fox, con lo que esté a mi alcance, lo hago con un gusto enorme, sin chistar, sin nada, con emoción, con el gusto de volverlo a ver, con el gusto de estar junto a él. Pero ¿qué característica viste tú en ese liderazgo que fue el que te convenció a meterte lleno a un gobierno? Porque lo hiciste. Mira, yo creo que por un lado, pues una gran visión, ¿verdad? O sea, eh, tanto, y a lo mejor vale la pena aquí incluir es la visión que tenía Vicente, la compartía Bush, George W. Bush, y la compartía Chrétien de Canadá. Era una visión de que sí, tenemos 3 países independientes, Canadá, Estados Unidos y México, pero los 3 podemos trabajar juntos y competir con Asia, competir con Europa, competir con todos los otros bloques de países. Y lo creían y lo vivían. Y era con una ambición
grande, y utilizo con cuidado la palabra Sí, ambición, en pero no ambición en su justa dimensión, en la dimensión de y no proyecto. personal, Ujú. ¿sí? Y no es aquí, sé que no me estás invitando y te lo agradezco, no estoy para decir que Fox nunca hizo nada que fuera incorrecto, pero yo nunca vi algo que estuviera en la campaña, fue año y medio, recorrí la Nación de México 2 veces con él. O sea, yo conozco México, fue padrísimo. Nunca vi algo que estuviera fuera de lugar. No, si no, yo no hubiera podido. Soy una persona de fe, no soy perfecto, pero sí soy, algunos dirían, no soy. Y sí, yo creo que sí hay un Dios que nos dice, a ver, cuate, a ver, calma, a ver. Sí, y nunca vi, ni he visto hasta la fecha. Sí, de repente con sus negocios de marihuana, y eso, yo no estoy de acuerdo, pero hasta eso, este, que, pues es Vicente, ¿no? Pero no hay nada que yo haya vivido con él que yo, ¿sabes qué? No, yo no quiero que estar parado al lado de esta persona. Eso mismo sucedía con George W. Bush, y hay cosas que hoy día me molestan mucho de él, y de Cristiano en aquel tiempo. Soñaban, ¿sí? Con tres países con grandes necesidades, pero más que eso, grandes oportunidades diferentes, que cada país podría aportar algo diferente, y los tres podrían hacer algo gigantesco. ¿Cómo ves hoy el tema de los migrantes, hoy la política del presidente Trump, que finalmente con tanto cambio en estos últimos días, incluso el tema de los aranceles, pues nos pone a pensar un poco más y a tener que actuar de diferente manera? Nunca he sido de los que he pensado que México debe de definirse su suerte en base a lo que hagan los demás. Más bien lo considero una coyuntura. México debe tener programa de trabajo, plan de trabajo, estrategias, tal, y muchas ventajas para salir adelante. Y desde luego leer las coyunturas, y una coyuntura como la que está pasando ahora no nos es ajena. ¿Qué impacto ves tú? Primero, el presidente Trump, aquel 20 de enero, todo el mundo esperaba que llegara y arremetiera contra los migrantes o contra los Sí. indocumentados más que con... no ha sucedido en la dimensión que lo dijo. Sabemos que es un hombre que actúa, muchas veces dice una cosa y hace otra. También debemos de entender que le habla a su audiencia. Entonces, si no somos su audiencia, pues también nos es muy difícil entender, pero él tiene una clientela política a la que le tiene que hablar, mandar su mensaje, aunque luego se hagan cosas de manera distinta. ¿Tú qué opinas que puede pasar? ¿Ves riesgos? ¿Es incierto aún? Mira, a mí me han tocado dos, yo creo, eventos, llamarle que en mi vida y en tu vida también, que me han impactado muchísimo. Una fue precisamente, y cerramos el capítulo de Vicente Fox, fue el 11 de septiembre, ¿sí? El 2001. Vicente entró en 2000 y todo le había apostado, ¿sí? Y todo México le habíamos apostado a esa relación, y Bush le había apostado que Chrétien también, y habíamos estado en Washington la semana antes del 11 de septiembre, cuando fue ese ataque terrorista, y que Bush ya agarró sus cosas y dijo, me voy a la guerra a Irak, y los que no van conmigo no ser mis amigos, ¿verdad? Y aunque haya comido en tu rancho y lo que sea, y no nos atacó, no nada, pero ya se acabó el sueño del sueño, perdón, de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Se acabó en un día. Hijos, mano. Todo cambió. Todo cambió en cuanto a los migrantes. Todo cambió, ¿sí? Ahora, cuando gana López Obrador, sí, es un gran shock para mí. Es un gran shock cuando vuelve a ganar el PRI. No estoy criticando, hablando de mis shocks. Sí, o sea, Felipe Calderón sigue con un partido, con el PAN, una visión, y regresa al PRI, un shock para el mundo. No, hubo cosas buenas en ese sexenio, no estoy criticando, pero luego se va a López Obrador y a Morena, y nos quedamos, caray, pero inclusive el que haya ganado Morena no fue el gran shock para mí. Pensé, dije, bueno, el pueblo ha votado por él. Y Vicente Fox, por cierto, fue el que abrió la democracia. Así de que, Ni modo pues, ¿qué de vamos a ponernos a decir? llorar, claro. Sí, vamos a seguir trabajando por nuestro México. Ahora, sí hay muchas cosas de su sexenio con las que no estoy de acuerdo, y yo creo que ha llevado el país al desastre. Sí, lo creo, sí. Y creo que el gobierno que tenemos ahora también me da mucho temor. Pero el que haya ganado Trump, híjole, yo trabajaba en ese tiempo para CNN, estoy en una mesa el día de la primera elección, y estamos ahí platicando de cómo es imposible que gane.
Ninguna ciudad grande, ni Houston, ni Chicago, ni Los Ángeles, ni Denver, ninguna ciudad de población más o menos grandecita votaría por él. Eran todos hacia siendo demócratas. Y vaya, tiendo a ser, no, difícil decir republicano, pero conservador. Entonces, y ganó de todos modos, porque ganó en todos los pueblitos, ¿sí? En todos los lugarcitos de hombres blancos, arriba Cicuet, etcétera, etcétera. Y es con un mensaje anti-México. Es un mensaje antimigrante. Es la verdad, ¿sí? Y ellos, los que votaron por él, fueron persuadidos a que había un enemigo, que es los migrantes. Hoy día está peor la situación, en mi opinión, para nuestros migrantes. Hoy día están siendo transportados en aviones, no solo mexicanos, pero a El Salvador, inclusive de pronto hasta ciudadanos americanos. Mi último artículo, perdón que lo presuma aquí, pero en El Sol de México, si gustan leerlos, acerca de los abusos a las mujeres migrantes en los centros de detención en Estados Unidos. No es que sea común, está por todos lados, ¿sí? Y se ha creado un ambiente, ¿sí? Y perdón, tiene un líder que sí se llama Donald Trump, que habla que discrimina y que causa violencia en contra de los migrantes. Tema con el que quiero cerrar, que es la presentación de tu libro, No Malinches Son. Se presentó recientemente en la FIL de Guadalajara. ¿Y qué fue lo que te llevó a escribir poesía? ¿Qué mensaje esperas transmitir a través de esta obra? Me llamó poderosamente la atención. Muchas gracias. Pues me llevas al principio, ¿verdad? De cuando tenía 9 años y quería ser escritor. Todo este tiempo he continuado escribiendo. Tengo cuento, tengo 5 libros de poesía. He traducido mucha poesía también de muchas personas y hemos publicado en las universidades. No ha resaltado como ha resaltado la política ni mucha gente, y te agradezco a ti, Julio. Pero dentro de este último libro es una colección de mis 3 últimos libros y es bilingüe y yo escribo el español y el inglés. Pero nosotros los mexicoamericanos, ¿sí? Somos personas confusas, somos personas que decimos, por ejemplo, en un poema lo escribo en español y luego lo escribo en inglés, pero a veces el inglés contradice el español porque ya cuando lo digo en inglés ya no estoy de acuerdo, ¿sí? Eh, Tenemos dentro de nosotros un debate todo el tiempo y luego llévalo eso a a que también tenemos, ¿verdad?, nuestra relación con España, y también tenemos nuestra relación indígena, aunque tengamos esta cara, y el mezclar todo eso es complicadísimo. La poesía chicana ha tenido un resurgimiento desde Trump. Algo positivo ha salido con Trump. Porque como tú sabes, los poetas chicanos siempre han sido como de causas. Aparte de escribir de su México, de la familia, aunque son americanos, pero mucho de lo mexicano, de sus abuelos, etcétera, también han tenido causas a favor de la vida de los migrantes. Entonces, muchos han escrito, si no encontré Trump, acerca de no está a favor de esto. Ellos han buscado también en esta violencia poética mucho sus raíces, inclusive hasta comentarios de la Malinche, etc. Entonces, muchos de mis poemas son juegos con otros poetas, conversaciones con otros poetas, conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo dentro de la poesía. ¿Qué México y qué Estados Unidos quisieras dejar a las próximas generaciones? Mira, eh, tú tiendes a ser una persona muy optimista y yo hasta hace poco también. Sí estoy triste y sí estoy preocupado por Trump y por Claudia y esa explosión que puede haber entre ellos dos, y no me refiero política ni militar, pero sí me preocupan nuestros países plural. Sin embargo, hay un movimiento de México que ya nadie lo para. Ya desde 2021, ¿sí? Cambió la Constitución de México. Ahora
toda persona que sea nieto o nieta de un mexicano nacido en el país de México, ya es mexicano. No tiene que aplicar para ser mexicano. No, es mexicano, dice la Constitución, con todos los derechos. O sea, claro, tiene que ir al consulado y llevar su acta de nacimiento y la de su abuelita, y mire, sí, y le dan su pasaporte y le dan su INE, y puede hacer todo excepto ser presidente hasta hoy. Puede ser gobernador, senador, etcétera. Ya debió de haber habido en esta última elección, pero fue tanto lo que ganó Morena, fueron los números tan altos que no dejó para senadores, para diputados, ni pluris, ni de ningún tipo, migrantes. Hubo muy pocos que pudieron entrar. Pero ya está el espacio, ya dentro de 2 años van a entrar ya diputados, senadores, gobernadores que viven allá. Eso nadie lo va a parar. No importa si hablan bien el idioma, comentamos, ya son mexicanos. Entonces, esta nación mexicana, no digo que sea mejor porque ya son medios gringuitos y vivieron, no, pero ya es una nación muy compleja, muy abierta, muy conocedora del mundo. Y como decía Vicente Fox, han estudiado. El grupo que más está yendo a la Universidad de Estados Unidos son las latinas mexicanas. Es el grupo que más está entrando a la universidad. O sea, eso ya nadie lo para y eso está creando también un nuevo México. El tiempo se nos acabó y me da profunda tristeza porque contigo yo podría conversar horas. Me encanta escucharte y sigo pensando que sigues siendo un gran positivista. No, no eres un positivista tóxico, no, eres un positivista realista, porque también a lo largo de tu trayectoria has logrado transformar la vida de muchas personas, mi querido Juan. La política pública, que claro, con el apoyo del presidente Fox, con la empatía y simpatía que tienes con la familia Bush y la coyuntura que vivió México, si no te hubiéramos tenido a ti en esa coyuntura, la historia habría sido distinta. No sé cuál, pero habría sido distinta. Y tú siempre hiciste muchos esfuerzos por volver a fomentar o mantener esa relación. Me consta, lo vi. Y la verdad es que es muy grato saber eso. Así que, mi querido Juan, siéntete muy orgulloso de todo lo logrado. Yo creo que te faltan muchísimas cosas por hacer y eso en beneficio de nuestro país es una gran noticia. No, pues muchas gracias, Julio. Tú sabes que te admiro, te he seguido la carrera. Gracias. Gracias por todo lo que tú haces por nuestro país y nuestros países. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, mi querido Juan. Pues que tengas muy buena tarde a ti también y hemos de vernos pronto. Yo sé que sí. Hasta pronto, muy buena tarde.